Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a granificar. Fénix 1330 AM, una radio que siempre acompaña. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a granificar. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío, el salón comunal. Y al pensar, se oirá tu voz, al pensar, se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Vivan las cooperativas, se unen manos amigas por todo el Uruguay. Viva el cooperativismo, donde nuestros hijos se van a criar. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN. Quien les habla, Gustavo González, secretario general de FUCBAN. Y bueno, es un gusto volver a reencontrarnos con ustedes en un momento muy particular del país. Quiero decir con alegría que tuvimos una gran movilización el pasado miércoles 30. Nos concentramos entre las 18 y las 18:30 en la Plaza Cagancha y de ahí fuimos marchando a pie hasta la Plaza 1 de Mayo, donde tuvimos mucha participación de cooperativistas. La marcha fue muy importante, llenamos la Plaza 1 de Mayo y allí la tribuna estuvo a la orden de los trabajadores de la Federación de ANCAP, que se encuentran en una situación sumamente delicada con la privatización del Portland, donde quedarían 650 trabajadores de la ciudad de Minas y de Paysandú sin su fuente laboral. Se plantea que ANCAP los tomaría en Montevideo, como si fuera fácil para un trabajador que vive en Minas hace años, que su familia está instalada en esa ciudad, que sus hijos van a la escuela o al liceo, que su esposa o su esposo tienen otro empleo, venirse a Montevideo. Estas son las cuestiones del país que nos preocupan. Y también recordamos que ese día se cumplía años del Día del Detenido Desaparecido, lo cual no podía pasar desapercibido en la tribuna de FUCBAN ni en sus oratorias. Y luego nos referimos al tema del momento, que es la rendición de cuentas, en la cual ya se aprobó en diputados, pasa al Senado ahora. Rendición de cuentas que debemos tener claro, siempre es, la última de este periodo de gobierno, el último proyecto de rendición de cuentas, y por lo tanto dependerá mucho de los aportes que se puedan verter desde el Poder Ejecutivo
a los distintos rubros que el país necesita, llámese salud, educación, vivienda, universidad, organismos del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso le da a la rendición de cuentas la importancia que reviste tratar de hacer los planteos, las organizaciones referentes a sus temas. En esta rendición de cuentas en particular nos preocupan varios temas, pero yo lo resumiría en dos temas clave. Lo primero, la vivienda sigue siendo la gran olvidada del actual gobierno, por más que de palabra quieran construir. Con palabras no se puede construir. Si el Estado no cuenta con un presupuesto real y objetivo, no se puede construir, y por lo tanto los problemas que se tienen en vivienda en esta rendición de cuentas. Pero además hay otras modificaciones que se le producen a la ley 18.308, es decir, a la ley de ordenamiento territorial. Nosotros ya hemos manifestado en diputados nuestra oposición a ello, que inclusive hoy tendremos un invitado para nosotros muy importante, y nos atrevemos a decir que nosotros denunciamos frente al Parlamento Nacional que hay un viso de posible inconstitucionalidad denunciada por algunos académicos en esto de que en una ley presupuestal como la de rendición de cuentas se modifiquen artículos de la ley de ordenamiento territorial. O sea, a nosotros nos preocupa eso, porque eso tiene otro andarivel, donde se aprobó esa ley y donde deberían discutirse, en todo caso, en la comisión respectiva parlamentaria esto, pero no, se cuelan una cantidad de artículos muy preocupantes por el uso del suelo, se cambia el uso del suelo de rural a urbano ahora con mucha facilidad, etcétera, y todo esto fue aprobado. Tuvimos la suerte de que lo que querían meter en áreas costeras, bueno, no sabemos por qué el Ministerio lo retiró a último momento y no se aprobó, porque si no, también sería un gran problema que la faja de 150 metros de la costa, que tiene un alto valor cultural en nuestra sociedad, siempre decimos que la playa es pública, y esto está incorporado a la tradición histórica del país. Pero bueno, estos son los problemas de la rendición de cuentas. Pero hoy tenemos un invitado, yo te diría que ya es casi de la casa, el doctor abogado Juan Sereta. Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Además, docente de la universidad. Y te llamamos porque hoy en el país, además de discutir la rendición de cuentas, hay otro gran tema que colocó el movimiento sindical en la agenda pública. Y es justamente la famosa papeleta, que ya tiene muchos comentarios al respecto. Nunca vi que se hablara tanto de una votación del movimiento sindical como esta. Realmente me llama la atención la preocupación de los políticos, a ver quién votó, quién no votó, si es mayoría, si es minoría. Esto me llama la atención, ¿no? Pero siempre esos comentarios son intentando descalificar una votación del movimiento sindical, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero es una votación. Y que yo sepa desde chiquito, si ganábamos por un gol en el fútbol, ganábamos. Y si ganábamos por un voto, ganábamos. Y la democracia tiene eso. Uno puede ganar por un voto, por 10, por 50, en fin. Pero bueno, sabemos, Sereta, que tú tuviste mucho que ver en lo que tiene que ver al asesoramiento jurídico para la papeleta. Y hoy de mañana, temprano, leyendo la prensa, vi creo que es el presidente de la Asociación de la SAFAP, diciendo que esta papeleta que se impulsaría tendría avisos de inconstitucionalidad porque va contra la propiedad privada. Entonces lo primero que queremos es saludarte y que nos comentes de qué se trata esta papeleta, cuál es el instrumento jurídico, cómo se está desarrollando. Bueno, esta papeleta en realidad es el primer paso de uno de los caminos que prevé la Constitución de la República para reformar su texto. La Constitución se puede reformar por iniciativa del Parlamento o por iniciativa popular. Así arranca una reforma de la Constitución y siempre termina con la puesta en consideración de la ciudadanía, en el modo plebiscito,
en el mismo momento que una elección nacional, a ver si la ciudadanía, el pueblo, elige modificar o no modificar la Constitución. Esa es como la primera aclaración. Pero es cierto que esta reforma de la Constitución, esta iniciativa popular para reformar la Constitución, nace como respuesta a una ley que modifica el régimen jubilatorio y que el movimiento sindical y muchos otros actores sociales entienden que es regresiva, que recorta derechos, etcétera. Habitualmente cuando nos enfrentamos a una ley que recorta derechos o que la consideramos mala, perjudicial, el camino tradicional que tiene el pueblo es la anulación de la ley mediante referéndum, tal como se hizo o se intentó hacer con la LUC. Ahora bien, hay algunas leyes que no admiten el recurso de referéndum para su derogación. Y esas leyes son las que son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y las que refieren a tributos. Las contribuciones a la seguridad social son una especie de tributo, por lo tanto no se puede anular esta ley por la vía del referéndum, que sería el camino natural, digamos, que el pueblo, que la gente tiene cuando no está de acuerdo con una ley que el Parlamento, desde el punto de vista formal, válidamente aprobó. Cuando ocurre eso, el último camino que le queda a la ciudadanía es basado en su iniciativa, porque el otro camino es esperar que un gobierno lo cambie, derogando con una ley otra ley. Pero muchas veces cuando la ciudadanía no confía plenamente en el sistema político, el camino que le queda, tratándose de una ley que refiere a tributos, es modificar la Constitución para hacer que esa ley sea incompatible con el texto de la Constitución. Esto jurídicamente se llama abrogación de la ley por incompatibilidad con el texto constitucional. Entonces, ese es el único camino que hoy tiene. Para que entienda, perdona la pregunta. Tú hablabas de referéndum, sí, que por determinadas características que tiene esta ley no se puede. Sí plebiscitarla. No, sí se puede modificar la Constitución. Perfecto. Entonces, cuando modificamos el texto de la Constitución y ponemos un texto que es incompatible con la ley que existe hoy vigente, bien, esa ley se cae sola. Perfecto. Porque pasa a ser incompatible con la Constitución, una norma de mayor jerarquía que la ley. Muy bien. O sea, es el único camino que tiene la gente para digamos, atacar esta ley que considera inconveniente, regresiva, lo que fuera. Sí, Quiere decir perdona que te corte, pero porque el otro argumento que tú decías, que es lógico, una ley se deroga con otra ley. Bueno, yo particularmente he oído algunas voces del Frente Amplio que han planteado, esperen que triunfe el gobierno, otro gobierno, y nosotros estaríamos... Bueno, pero eso es... Nadie tiene el reaseguro de que va a cambiar el gobierno o lo que sea, por lo tanto... Sí, y te agrego algo más. Esta iniciativa popular tiene 3 puntos. Uno de los puntos refiere a la eliminación de las AFAPs. Uh-huh. Y por lo menos en los 15 años en que estuvo el gobierno del Frente Amplio, las AFAP pervivieron. Exacto. Por lo cual, salvo que en el programa de gobierno para las próximas elecciones esté incluido eliminar las AFAPs, la gente no tendría por qué pensar que eso va a ocurrir si ganara el Frente Amplio las elecciones. Correcto. Entonces, hay varias cosas ahí que tallan. Yo creo que las iniciativas populares siempre nacen y son genuinas y son respetables, porque más allá de que alguien pueda criticar que sea bueno o sea malo para el país, después se pone a consideración de la gente. Claro. Y es la gente la que decide qué es mejor y qué es peor. Depende de lo que cada uno... Y depende para quién, ¿no? Porque seguramente para algunos es peor que se elimine las AFAP. Para los que hacen dinero con las AFAP es peor que se eliminen las AFAP. Sin duda. Pero eso lo decidirá la gente si se juntan las firmas, se llega al plebiscito y se vota. Ahora, yendo al contenido del plebiscito, hay como 3 grandes puntos que tienen que ver, en primer lugar, con la edad jubilatoria. Se establece los 60 años como edad jubilatoria, ahí queda en contradictoria la ley nueva, porque en contradicción con la Constitución, porque establece una edad mayor. El segundo punto importante es la asimilación de la jubilación mínima al salario mínimo. Esto responde... sobre este punto ya hubo una reforma constitucional del artículo 67 de la Constitución en el año 89, porque donde también la ciudadanía reaccionó ante las pensiones y jubilaciones de miseria que se pagaban, y se incluyó en la Constitución un mecanismo de actualización de esas jubilaciones. Se vuelve sobre ese mismo camino, porque ha dejado muestras que no fue del todo eficaz esa reforma del 89, mejoró, pero no fue del todo eficaz, y se acompasa la jubilación mínima con el salario mínimo. Esto tiene una razón bastante simple, y es que
la lucha por la mejora de las jubilaciones no es una lucha fácil para el colectivo de los jubilados y pensionistas. Sin duda. Entonces, atarla a la evolución del salario es atarla a la lucha de la clase trabajadora, de los trabajadores, que sí tienen Mucha más más fuerza, fuerza, digamos, claro, para pelear estos aumentos. De esa forma, la lucha de los trabajadores se traslada de alguna manera a los jubilados, que también fueron trabajadores, y les asegura, nos asegura, digamos, a todo el país que no van a haber ya jubilaciones o pensiones como se están pagando hoy de 12.000 pesos, 13.000 pesos, 14.000 pesos. Ese es el segundo punto. Ahora me quiero poner en abogado del diablo en esto. He escuchado voces que se oponen a esto, de que bueno, que esto sería solo en el primer salto, digamos, de estas jubilaciones irían a lo que es el salario mínimo hoy del trabajador, que son unos 21.300 pesos, pero que después no convendría. ¿Han estudiado algo de eso? No, eso está en el texto de la papeleta, que se van a ajustar igual que los ajustes de los funcionarios públicos. Perfecto. O sea que no es solamente el salto es asegurar que para el futuro van atados a los funcionarios públicos. Perfecto. Y el tercer punto, que tal vez sea el más polémico, es la eliminación de las De las AFAPs, AFAP. ¿no? Esto es una cuestión filosófica, más que otra cosa. Y filosófica lo digo desde el punto de vista de aquellos que defienden el ahorro individual, incluso la utilización por el sistema financiero, que tiene un interés de lucro en el manejo de esos ahorros individuales, y quienes pensamos que los principios de solidaridad intergeneracional tienen que ser, no dan lugar al ahorro individual, así como menos aún al lucro a propósito del ahorro individual de los trabajadores. Esto... Que recordemos, los trabajadores fueron obligados. Exactamente. Porque nadie se acuerda de esto. Yo me salvé por 6 meses, recuerdo. Me mantuve en el BPS después, o sea, cuando me tuve que jubilar, por 6 meses. Pero esto fue obligatorio. Sí, esto fue parte de una corriente que se dio en la década de los fines de los 80 y 90. Hubo 30 países en el mundo que utilizaron el sistema de ahorro previsional por las AFAPs, de ahorro individual por las AFAPs, que 10 en América Latina, y otro tanto en Europa del Este sobre todo. Y en su momento se prometió que esto mejoraba las cuentas del EPS, que generaba mejores jubilaciones a los trabajadores. Bueno, a la luz de los años que han transcurrido, ninguna de las promesas que se hicieron a propósito de la utilización de este instrumento se cumplieron. Y es más, si uno analiza a esos 30 países que incorporaron el sistema de las AFAPs, en los últimos años, desde el 2000 en adelante, ha empezado un proceso de retiro de las AFAPs. A propósito de este fracaso, no cumplieron con nada de lo que se prometió, y se empezó un camino de vuelta al sistema previsional 100% público. Uh-huh. Esto está pasando en los mismos países que instrumentaron esto, son corrientes que habitualmente ocurren, normalmente pegadas más a la filosofía neoliberal, pero hoy estamos viviendo en el mundo desde hace unos cuantos años a una vuelta a los sistemas públicos. Los sistemas privados no han dado los resultados que se prometieron en su momento. Quiere decir que esto, si bien es tal vez lo más polémico de la papeleta, tampoco está Uruguay innovando ni haciendo una reforma, ni pretendiendo una reforma de la Constitución a contramano de lo que pasa en el mundo. Diría que todo lo contrario, va en el mismo sentido que los países que en algún momento tomaron las mismas medidas que Uruguay. Y bueno, pero como decía recién, tal vez sea lo más polémico porque es filosófico, ¿no? Porque es filosófico. Si uno es partidario de que, primero, de que el lucro participe en la seguridad social, ese es un primer punto. Si las entidades financieras privadas está bien que ganen dinero con el ahorro de la jubilación de los trabajadores. Y otro punto también filosófico, si la cuestión de la jubilación debe hacerse con cuentas individuales, o debe hacerse con un criterio más solidario, donde todos aporten y los beneficios repercutan en todos y no solamente en relación a los aportes. Los opositores a esto están planteando de que es imposible esto y que es prácticamente un robo al trabajador que está en las AFAP. Bueno. Sería bueno que expliques qué mecanismo tiene planteado la papeleta para que esto se revierta en caso de que el pueblo vote
Bueno, en ese caso de que se reformara la Constitución, lo que está previsto es la creación de un fideicomiso que administraría el BPS, donde esos fondos que tienen las AFAP siguen perteneciendo, siendo propiedad de los trabajadores que aportaron, pero los pasa a administrar el Banco de Previsión Social. Es decir, lo pasa a administrar un ente público. No sé dónde está el robo, porque cambia de manos simplemente quien lo tiene, deja de ser un particular y pasa a ser el Estado. Yo diría que en todo caso son mayores garantías para los trabajadores que tienen esos ahorros, porque ahora son propiedad de ellos, siguen siendo propiedad de ellos, lo que cambia en las manos en las que se sitúan y pasan a estar en manos del Estado. Si vos me preguntás, bueno, ¿dónde consideras más seguros tus ahorros? ¿En manos del Estado o de un particular? Y yo confiaría más en que estuviera en manos del Estado. Así que en ese sentido yo no le veo el riesgo, porque justamente se planificó y se establece en la papeleta a texto expreso. Eso fue una de las cuestiones que más se discutió en la redacción de la papeleta, si había que poner tanta cosa, y se consideró que sí, que había que ponerlo para darle tranquilidad a los trabajadores de que esos fondos que son propiedad de los trabajadores siguen estando, lo que ahora, en lugar de estar en manos de un banco internacional, están en manos del Estado uruguayo. ¿Qué hicieron las AFAP con el dinero? Bueno, las AFAP... Porque yo me acuerdo, el verso era este. Tú te tenías que afiliar a las AFAP porque supuestamente las AFAP iban a invertir y uno se sentía medio accionista de esa inversión, pero ¿cómo operó eso? Bueno, es así. El modelo se supone que las AFAP utilizan esos fondos y a propósito de la rentabilidad que den esos fondos repercuten en la cuenta personal del trabajador. Yo creo que en ese sentido se nos vendió un poco esa ilusión de tener fondos invertidos en algún lugar que generan más ganancias. Los números hoy que están en la página web del BPS muestran que las jubilaciones pagas por los AFAP son bastante inferiores a lo que paga el BPS. Porque también cobran una comisión. Claro. Entonces, ganan dinero, no solamente invierten, pero esas inversiones pueden ser exitosas o no tan exitosas. Yo creo que las AFAP en Uruguay... Y además tú no participás. No, de ninguna decisión. Las AFAP lo que sí le han servido a los distintos gobiernos, desde que se crearon hasta ahora, para tener una especie de, entre comillas, caja chica. ¿Por qué? Porque el Estado uruguayo le exige a las AFAP que parte de su inversión tiene que ser en títulos del Estado. Y eso le permite manejar las cuentas al Ministerio de Economía de turno, utilizando esta herramienta, esta válvula de las AFAP. Es una especie de herramienta más para equilibrar las cuentas del país. Pero esos manejos financieros no tienen nada que ver con los derechos de los trabajadores. Lo que sí me parece que también está de fondo en esta discusión, y que en algún momento yo en eso sí creo que va a haber que dar esa discusión. Se ha dicho también por ahí que no está bueno una reforma constitucional porque esto se debe discutir en una reforma integral de la seguridad social. Bueno, yo creo que sí, pero no es incompatible con esta reforma de la Constitución. Habrá que dar esa discusión y reformar todo, reformar muchas cosas, pero en tanto sean compatibles con este texto no hay ningún problema que se discuta lo más horizontalmente posible. Y decía... acá la cuestión es si somos partícipes de que se lucre con los aportes a la seguridad social, o si no estamos de acuerdo con que se lucre con eso. Esa es una cuestión de fondo que hay que resolverla, lo mismo que si tenemos que aportarle un grado mayor de solidaridad al sistema de seguridad social o no. Y un punto que decía, si damos esa discusión en algún momento debe necesariamente integrarse, es si la seguridad social debe financiarse exclusivamente con criterios contributivos. Correcto. Esta es una cuestión que Uruguay nunca lo discutió seriamente. Partimos de la base, cuando se habla del déficit del BPS, partimos de la base de la existencia de un déficit si miramos solo las cuentas del BPS. Pero eso es con un criterio que la seguridad social se tiene que financiar solamente con recursos contributivos, es decir, con aportes de patrones y empleados. Hay muchos otros países que tienen una seguridad social financiada de otra manera, que no tiene nada que ver con los aportes, o que no tiene solo que ver con los aportes. Y vaya de paso decir de que es uno de los países donde las patronales tienen el menor aporte. Sí. O sea, los trabajadores en la República Oriental del Uruguay aportan más
que las patronales. Sí, Es algo... por eso el tema de que sea exclusivamente contributivo la financiación de la Seguridad Social es un tema que también hay que discutir. En la propia Constitución dice, en el 67, en el texto actual, sin necesidad de reformarlo, que la Seguridad Social se financiará con aportes contributivos, pero también con tributos. Es decir, la propia Constitución prevé que se creen impuestos nacionales para financiar la Seguridad Social, ¿no? Así que cuando se dice o se dan argumentos que analizan el déficit del BPS, bueno, es un déficit mirado solo con esta lupa de lo contributivo. Claro. Pero tal vez en una reforma futura no haya que pensar que la Seguridad Social se financia solo con lo contributivo. Creo que en ese sentido... Sí, y además es limitar también la mirada sobre el BPS, creer que solamente el BPS está financiando jubilaciones. Claro, bueno, ahí hay una cuestión muy importante que en estos momentos históricos donde avanzan corrientes sumamente individualistas y donde se pretende difundir un discurso donde cada uno se salva solo, está bueno también pensar que aún el más próspero y eficiente de los trabajadores se puede enfermar, Claro. le puede pasar algo. Y es en ese momento que eso ocurra, dejará de ser productivo para la seguridad social, pero eso no significará que abandonemos a esa persona. Exacto. Ahí va a primar este criterio solidario del BPS, que cuando un trabajador se enferma, cuando tiene un problema, cuando no es tan productivo, cuando se queda sin trabajo porque el área de su inserción se mueve, etcétera, 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 no se queda en la calle. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos discursos que priman todo con una mirada individualista, donde lo mío es mío y no importa lo del otro. Que así estamos como estamos también, ¿no? Claro, porque incluso a los que tienen esa filosofía o adhieren a esa filosofía les puede pasar. Nadie está libre, aún el más próspero de los trabajadores. Claro. Creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa, porque vivimos en épocas donde se contribuye mucho a difundir esas miradas, ¿no? Y esas maneras de creer. Es importante, si puedes repetir, este tema que me parece que nunca está en discusión y hay que colocarlo. Tú dices que la Constitución misma prevé la posibilidad de cómo financiar el BPS. Sí. Es importante aclarar. El artículo, nosotros tenemos incluida en la Constitución el derecho a la seguridad social como un derecho humano, que es, hoy no hay discusión que la seguridad social es un derecho humano. Lo tenemos incluido en el artículo 67 de la Constitución, y ahí dice cómo se financian las jubilaciones, dice que se financian con criterios contributivos, pero también y otros tributos. Quiere decir que los tributos tienen tres subtipos, digamos: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son los aportes al BPS, son un tipo de tributo que se denomina contribución especial. Yo contribuyo pagando los aportes, claro, para después obtener una jubilación. Las tasas son una especie de impuestos, pero que están vinculados a una actividad administrativa del Estado. Y los impuestos son recursos que no responden que no dan de vuelta nada. Solamente tienen en cuenta la capacidad de pagar de ese ciudadano. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que al artículo 67 hablar de tributos, está hablando de las contribuciones a la seguridad social, pero también está hablando de impuestos. O sea que se puede colocar un impuesto a X, a lo que sea. pero hay que estudiarlo. Exactamente. Si la seguridad social del Uruguay no suficientemente resulta balanceada por las contribuciones especiales, no es que tengamos que aumentar los aportes de los trabajadores. Perfectamente se puede crear un impuesto nacional, como muchos otros países del mundo. En los países nórdicos, por ejemplo, hay muchos que se financian exclusivamente con impuestos, sí, claro, de la seguridad social. A eso no hay que tenerle miedo. Después se verá quiénes están en mejores condiciones económicas de aportar para hacer sostenible la seguridad social. Pero eso sí, yo creo que es una cuestión que debemos debatir con más tiempo. De todas formas, el texto de la Constitución actual lo permite, pero el texto que se propone ahora llegar a las firmas para someterlo a plebiscito también lo prevé, con el texto que quedaría también está previsto. Y bueno, y creo que ese es un debate para más adelante, pero en ninguna manera se contrapone al texto que se pretende plebiscitar. No, y hay que colocarlo en esta discusión, porque yo creo que ha sido muy flechada la discusión sobre, la deuda del BPS, Lo otro que tú no te detuviste, entre los tres puntos en el que te detuviste menos fue en el primero, en el de la edad, porque parecería bastante lógico lo que se plantea, o sea, es lo que menos discusión está teniendo. Sin embargo, yo quiero reforzar la idea de jubilarse a los 60 años. Yo voy a poner algo muy, muy práctico.
Yo tengo 67 años de edad. Hasta los 50 años te puedo asegurar, Sereta, que nunca supe lo que era un dolor de algo yo. Salvo cuando jugaba al fútbol, algún puntapié que me daban. Después de los 50 años, uno empieza a tener algún achaque que otro, ¿no? Después de los 60 todos los días te duele algo. Y me parece que tenemos, como humanidad, el derecho a los últimos años de la vida poder realizarlos de la mejor manera posible. El trabajo a uno muchas veces lo condiciona a no poder realizar cuestiones que desearía. Ser actor de teatro, pintor, escritor, o la dicha de ser abuelo, por ejemplo, ¿no? Y tener tiempo para disfrutar de las nietas y de los nietos. Y me parece horrible esta propaganda que están haciendo, por ejemplo, donde una señora y un señor dicen que están locos de la vida porque van a tener que seguir trabajando. Yo quiero repararme en este punto que nosotros estamos apoyando en esta papeleta, porque si alguien quiere seguir, puede seguir. Por supuesto. Ahí está, porque esto es importante. Porque el otro día... Pero si alguien quiere parar a los 60, tiene el derecho a parar. Exacto. Pero esto es importante aclararlo, porque... Sí, y yo sé que lo ato con otro punto que no se ha mencionado mucho, pero para mí tenemos que tenerlo presente en el futuro. El avance de la tecnología ha incidido, sin ninguna duda, sobre los puestos de trabajo. Ahora bien, en algún momento tenemos que discutir si todo lo que nos hace ganar la tecnología, lo que mejora los procesos de producción, lo que mejora la elaboración de riqueza, la contribución a la riqueza, debe quedar, si todo eso que trae la tecnología, el avance, debe quedar en las manos de los dueños de las empresas que utilizan tecnología, o algo tiene que repartirse en la seguridad social de los trabajadores. Ese es un punto que en algún momento, o sea, nadie puede negar el avance que ha tenido la tecnología y el impacto que ha tenido en la producción de riqueza. Ahora, esa diferencia, ese aumento de las utilidades, de las ganancias, tiene que quedar en 4 multimillonarios del mundo que son los dueños de las empresas que aportaron a la tecnología, que yo les reconozco el valor del aporte, o algo de eso tiene que... Sí, porque ahí hubo aporte científico, hubo mano de obra, hubo de todo. Pero es un avance de la humanidad, entonces tiene que repercutir en toda la humanidad. No podemos tener, a mi modesta manera de ver, no podemos tener gente que cuenta sus ahorros en miles de millones de dólares porque descubrió un software que no sé cuánto. No, yo reconozco que tiene que tener un ingreso, claro, pero algo de eso tiene que permear hacia los que contribuyeron a trabajar. Sí. Y eso tiene que ir a la seguridad social. La seguridad social tendría que también considerar esos puntos. Y lo otro también que está en cuestión es el hecho de que, si es cierto, y yo creo que sí, que hay mucha parte científica en esto, de que la medicina ha avanzado, que vivimos más ahora. Bueno, lo primero de vivir más, yo diría que también es según la clase social que uno tenga. Porque no sé si todos y todas vivimos más. Yo tuve la suerte de estar en África y tuve la desgracia también de conocer África. Entonces yo tengo mis dudas si en África esto se cumple. Y también tengo mis dudas si se cumple de igual forma en las distintas clases sociales. Yo te preguntaría si el aumento en la edad se verifica también en la 4ª generación en un asentamiento de Montevideo. Claro. No, obviamente que no. Obviamente que no, por eso digo, ¿no? Eso tiene que ver. Pero supongamos que esto se diera. Bienvenido. Bienvenido para disfrutar más de la vida. Porque esto de que el trabajo es salud fue un gran invento del sistema capitalista. Convencernos de que el trabajo es salud. Federico, ¿te parece? El operador me hace así como que no tanto. Pero ojo, me parece que es fundamental si podemos vivir más, pero para gozar más de la vida. Vos sabés que yo tengo la inmensa fortuna de trabajar en algo que me gusta. Claro, que no es menor. Y que no es para nada menor. Y seguramente hay muchas otras personas que también trabajan en algo que les gusta y que les da placer hacer. Sin duda. Pero también hay muchas personas que se levantan a las 5 de la mañana para hacer algo que no les gusta para nada, pero es la manera que tienen de subsistir.
Entonces está bueno que en algún momento de tu vida, como vos decías hace un rato, si vos tuviste que fumarte todos esos años de hacer algo que era tu manera de subsistir, pero que no es una tarea que te nace hacerla, que te quede un espacio en la vida Pero para claro. poder hacer algo que sí es algo que te gusta, es algo que te reconforta, no por el salario, sino por hacerlo, por la dicha de hacerlo. Exacto. Bueno, está bueno que exista esa posibilidad, no que te mueras trabajando, digamos. No, pero además es muy importante lo que tú decís, porque ser obrero de la construcción y sanitario, con el frío que hacía hoy, entrar a la obra a las 6 de la mañana y agarrar los caños, bueno, nadie puede decir qué belleza, ¿no? Qué suerte que qué hoy bien tengo que me que- siento con esto, ¿no? Y como eso podríamos nombrar Un montón. múltiples trabajos. Pero tú decís algo muy importante. Una cosa es trabajar en lo que uno le gusta, que también sufre el cansancio Obvio, y el sí. agotamiento y demás. Y otra cosa es lo que le pasa a la inmensa mayoría de la gente que trabaja donde consiguió laburo, ¿no? Y bueno, y trabaja por su salario, y en fin. Entonces yo creo que lo de la edad es muy importante y también es filosófico. Es la mirada que uno tiene sobre cómo el ser humano, los seres humanos, debemos disfrutar o no de esta vida. Sí, es más, yo si tuviera que hacer una crítica a lo que no resuelve la reforma, pero no lo resuelve porque no lo puede resolver, es a aquellos trabajadores que no llegan a jubilarse, También, claro. porque no logran completar los aportes porque estuvieron en el trabajo informal mucho tiempo, etcétera, etcétera. Ese es un debe muy importante para Sin el duda. Uruguay, que habría que en algún momento también abordarlo, ¿no? Y ver cuántos son, por qué ocurre eso, porque hay personas que habiendo trabajado no se pueden jubilar, porque no llegan a los años de servicio. Exacto. Entonces, esos puntos son los que hay que de nuevo discutir y ver qué agujeros está dejando la seguridad social. Sereta, continuamos después de la pausa. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Bueno, estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de Fútbol, hoy con el abogado y amigo Juan Sereta, que mucho que ver tuvo desde el punto de vista del asesoramiento jurídico, y hoy estamos debatiendo desde las 10 de la mañana sobre los puntos de esta papeleta. Y estamos discutiendo este tema porque desde el oficialismo se estaba diciendo, siempre se dice, que las organizaciones sociales, sobre todo el movimiento sindical, ellos lo llaman, el otro día lo llamó uno de los senadores, FAPIT, ¿no? Como que el PCNT siempre... Bueno, esta vez no se dio esto, porque hay muchos sectores del Frente Amplio que están en contra de ir al plebiscito, que es una forma compleja. Dicen que están en contra de la ley, pero están en contra del plebiscito. Es raro también esta fundamentación. Pero bueno, como decía Mafalda, la libertad es libre y cada uno puede opinar lo que quiera. Pero, Sereta, esto que hoy te dije, ¿se puede decir que esta papeleta tal cual está concebida y hasta lo que se discutió ahora, se la puede recurrir desde el punto de vista inconstitucional, una cosa así? Bueno, en el caso que se logren las firmas y que se triunfe en el plebiscito, no es posible plantear una inconstitucionalidad de la Constitución. Bien, O sea, no existe claro. la inconstitucionalidad de la Constitución. Lo que uno puede decir, pensar que no es conveniente, que es desacertado, que el texto puede ser mejor, eso es perfectamente opinable, como cualquier norma jurídica. Ahora, no se puede tildar de inconstitucional a una norma de la Constitución, Claro. porque es una reforma de la Constitución, lo que podrá ser buena o mala, pero nunca es inconstitucional. Lo que eventualmente puede pasar desde el punto de vista teórico es que haya una norma de la Constitución que vulnere un principio general o incluso hasta un tratado internacional. La Constitución hoy tiene algunas normas que vulneran, normas que no se aplican pero nunca se han reformado. Por ejemplo, la referida a los migrantes, que dice que se admitirán migrantes en Uruguay siempre que no adolezcan de defectos físicos o intelectuales. Es una norma aberrante que la seguimos teniendo en el texto porque nadie la derogó, nadie la cambió, pero como no se aplica, por sentido común, por razonabilidad, nadie la ha atacado, pero está claro que es una norma contraria a todos los tratados de derechos humanos. De todas formas, los argumentos que se han dado sobre, entre comillas, la inconstitucionalidad de este texto
que se pretende reformar, a mi juicio no son de recibo. Bien. Porque de lo que están hablando, la mayoría de lo que está hablando es que se utilizarían aportes que son propiedad de los trabajadores, pero bueno, con la reforma los aportes nunca dejan de ser propiedad de los trabajadores. Claro. Pasan de estar ¿En privado? en depósito de un privado, o sea, custodiados por un privado que los gestiona y los administra, a estar en manos del BPS que los gestiona y los administra. O sea, no se está perdiendo nada. Este fideicomiso he escuchado, pero no sé, sería bueno que tú lo afirmes o no. Se habla de que tiene bastante que ver esto del fideicomiso con lo que se hizo con los cincuentones. Sí, es bastante parecido. El mecanismo es bastante parecido, sí. El fideicomiso tiene como objeto preservar una suma de dinero, o unos, porque no es dinero en realidad, unos valores, para darles determinado uso. Y el uso es utilizarlos en la liquidación de las jubilaciones de las personas que aportaron ahí. Acá simplemente está cambiando de mano del administrador. Y me animo a decir, si no fue inconstitucional sacarle esos aportes al BPS para dárselo a los privados que lo administraran en su momento, menos aún puede ser sacárselo a los privados para dárselo al Estado. Pero además es el proceso, como decíamos hace un ratito, que vienen llevando la mayoría de los países que en su momento optaron por este sistema. Así que, y en ningún lado se ha vuelto atrás, ni han aparecido, porque a veces se empiezan a agitar los cucos de los juicios y no sé cuánto. Eso bueno, sí, están planteando. En ningún país que siguió este modelo, que volvió al sistema público, eso ocurrió. Así que la verdad que a mí no me parece. Es muy importante lo que tú hoy decías. Si uno va a la página web y ve las jubilaciones, no vemos que las AFAP tengan mejores jubilaciones. No, mucho peores en general. Son menores. Sí. Hay un sectorcito que creo que sí, puede haberse, que son los de más alta jubilación. Sí. Acá es cierto, hay una porción que se vería perjudicada económicamente, que son aquellos que tienen en general, redondeando, un salario superior a 300.000 pesos mensuales. Claro. No estamos hablando de los pobres. No, o sea, a esas personas sí les rinde más que exista un sistema mixto con las AFAPs. Todos los que ganan menos de 300.000 pesos se van a beneficiar con esta reforma constitucional. Eso es muy importante. ¿Cómo ves esta campaña? ¿Cómo crees que se puede...? ¿Cuál sería el planteo más pedagógico que tendríamos? Yo creo que hay que transmitir algunos conceptos simples, que son los que están en el corazón de la reforma. Exacto. Y que son la edad, o sea, no me pueden hacer trabajar más de los 60 si yo no quiero. Bien. Las jubilaciones van a tener un mínimo digno, digamos, medianamente digno, porque están atadas al salario mínimo nacional. Y el tercero es, el pueblo uruguayo está en contra del lucro con los aportes a la seguridad social. Y se inspira en un modelo que filosóficamente se basa en la solidaridad, donde todos aportamos para que todos podamos tener una jubilación digna. Bien, esos serían los ejes de la reforma. Centrales de la reforma. Sereta, ya que estás, te vamos a aprovechar un poquito cambiando de tema. Tú has defendido una cantidad de situaciones en el ámbito de la vivienda, sí. ¿No es cierto? Nosotros hoy somos muy críticos a cómo se ha llevado el tema de la vivienda. Es más, en esta rendición de cuentas es la gran olvidada. No hay un peso más en el presupuesto de la partida presupuestaria, y es más, el año que viene desciende el monto que va a tener el Ministerio de Vivienda para el problema de la vivienda. Desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son los mayores problemas que ven en el Uruguay de hoy sobre el tema vivienda? Y bueno, yo te lo resumiría en que no hay políticas públicas para los que menos tienen. Uh-huh. Definitivamente, si uno analiza las políticas públicas en vivienda, la verdad que para los que menos tienen, prácticamente no hay nada. Nosotros ahora empezamos este año a trabajar el tema de la vivienda relacionado con las personas en situación de calle. Lo venimos haciendo con unos compañeros de la Facultad de Arquitectura, que han venido analizando este tema, porque hay una doctrina que ha impactado en la política pública de algunos países con mucho éxito. Finlandia es el mejor ejemplo, pero hay otros. Una doctrina que se llama Vivienda Primero, Housing First es el nombre de la doctrina en inglés, y que habla de que el abordaje a las personas sin hogar, o las personas en situación de calle, como se las denomina en Uruguay, un abordaje exitoso, o con más tasa de éxito que el que se sigue. Uruguay hemos seguido siempre el modelo que se denomina en escalera,
El Housing First lo que plantea es que a las personas en situación de calle lo primero que hay que darles es una vivienda. Y después que tienen la vivienda, empezar a trabajar el resto de las problemáticas que puedan tener. Muy interesante. Llámese adicciones, problemas de salud mental, etcétera. Incluso tenemos pendiente una reunión para esta semana con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario a ver si no se puede implementar algún plan piloto con las personas que egresan del sistema penitenciario. Las personas que salen de la cárcel hoy salen con la plata para un boleto y nada más. Y en general las redes que tenían antes de caer presos se han destruido porque sí, no es fácil sus familias mantenerlas. no los atienden. Si son penas largas o son reincidentes, las familias al final terminan abandonando porque se hace muy difícil. Igual, los que mantienen algún contacto con sus madres, con sus esposas, con sus parejas, en realidad son las mujeres las que terminan acompañando, siempre son redes débiles, ¿no? Desde el punto de vista socioeconómico. Este modelo plantea arrancar por la vivienda. No estamos hablando de refugio, no estamos hablando de una vivienda digna que sea el piso para el arranque de un proyecto de vida, en este ejemplo que ponía de las personas que están egresando de la cárcel. A ustedes que son, y los felicito, a los académicos, que yo siempre digo, le devuelven al pueblo lo que el pueblo les dio. Tenemos la Universidad de la República y ustedes lo devuelven con sus saberes, con dar una mano. Dicen que el presidente de la República no duerme hace tiempo por el problema de los asentamientos. Bueno, tendrá insomnio muchos años más, porque los asentamientos van a continuar. Pero yo me desvela un problema que es el siguiente. Yo creo, y se los dejo ahí a los académicos para que lo vean, porque me resulta muy interesante este ejemplo finlandés que estás planteando, y que no se use como el ejemplo finlandés de la educación, que tiene un secreto, no sé si lo sabías. No. Ah, bueno. ¿Tú sabes cuál es el salario mayor de Finlandia? No tengo idea. El de los docentes. Ese es el secreto del milagro finlandés. Bueno, pero no, hay un tema que yo digo que es mentira y no se puede hablar de desarrollo en un país sin vivienda. Yo creo que es imposible el desarrollo del ser humano sin la vivienda. Porque mira, hay un tema que se da. Por ejemplo, tenemos hospitales públicos, tenemos escuela pública, pero el rendimiento escolar de un niño, si vive hacinado, por más escuela pública que haya, no va a ser el mejor. La salud de un niño, y yo adoro el Pereira Rosell, creo que es de las grandes obras que tiene este país, ¿no? Como hospital público de los niños, pero si se llueve el rancho... Mira, ahora que planteas eso, me vino a la memoria un caso que estamos trabajando, lo que conté de Housing First es de la clínica de litigio estratégico, pero un caso que nos llegó al consultorio de un muchacho de 19 años que tiene una especie rara de leucemia, se atiende en el hospital de clínicas y se comunicó con nosotros la cátedra de hematología del hospital de clínicas porque la leucemia que tiene se puede curar con un tratamiento que implica pequeñas internaciones para administrarle la medicación, pero luego se puede hacer a domicilio. Ahora, cuando los médicos, los hematólogos del hospital de clínicas, que cuentan con un trabajador social que les hace un informe, vieron la vivienda en la que este joven habita, me plantearon la imposibilidad de hacer el tratamiento. Claro. Porque vive en un asentamiento con paredes de chapa, sin saneamiento. Entonces es incompatible esas condiciones de vida con el tratamiento hematológico que necesita. Claro. O sea, vos fijate que el Estado uruguayo tiene las herramientas para ese muchacho, desde el punto de vista sanitario, ayudarlo a salir adelante y curarse una enfermedad grave. Pero lo que está condicionando o saboteando ese proceso que podríamos curarle una enfermedad gravísima es el no contar con una vivienda. Pero mira, si hacemos un estudio del problema educativo de los niños y niñas, en la mayoría de los casos se dan en la escuela de tiempo completo y en las escuelas de la periferia. Y eso está ligado indisolublemente a que ese niño y niña también, y seguramente un altísimo porcentaje, viven en viviendas insalubres.
inadecuadas. Entonces, esto es uno de los temas que a mí me desvela, ¿no? Esto de que hablan de desarrollo humano. Bueno, nos vendieron que éramos la Suiza de América. Yo por suerte tuve la suerte de estar en Suiza y ahí descubrí que me habían mentido desde chiquito. Pero este tema que colocas, por ejemplo, de que el primer tema sea la vivienda, nos parece fundamental. Te cuento que yo sé que tú tuviste mucho que ver en la defensa de la ocupación de Santa Catalina y demás. Nosotros armamos cooperativas de vivienda con gente de Santa Catalina. Sí, que sí. Que vivía y vive aún en situaciones muy difíciles, pero, por ejemplo, para las necesidades, cuando hice la evaluación con la gente que construyó una vivienda de emergencia, todavía no tenemos la vivienda que por ahora el Ministerio nos dijo que podríamos entrar en un programa para ver una experiencia piloto con esto, ¿no? Es decir, ya tenemos la vivienda de emergencia que financió la Intendencia, salgamos de la de emergencia para la vivienda digna y adecuada. Pero cuando hablamos de herramientas, a esa gente se le dio la herramienta de la posibilidad de poder construir sus viviendas. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Con qué celeridad? ¿Con qué rapidez? Y cuando evaluamos la vivienda, muchas y muchos de ellos dijeron, ahora tenemos baño. No es menor, ¿no? O sea... Sí, bueno, vos sabés que cuando nosotros planteamos la queja contra el Estado uruguayo en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en Ginebra respecto al asentamiento Nuevo Comienzo, también al inicio presentamos una queja ante el Comité de Derechos del Niño por la cantidad de niños que vivían en el asentamiento. Claro. Y recuerdo que hicimos un evento en la previa del Día de Reyes, donde se juntaron donaciones para ese evento, y le propusimos a los chiquilines, el que quería, hacer una carta, redactar una cartita o un dibujo para presentar en el Comité de Derechos del Niño, porque sabíamos que el comité nunca deja de contestar una nota que llegue de un niño, el Comité de Derechos del Niño. Y lo hicimos y funcionó. El propio comité mandó una nota al presidente de la República instándole a que las políticas públicas en materia de vivienda comprendieran, tutelaran los derechos de esos niños tal como estaban. Pero la mayoría de los chiquilines hizo dibujos. Y lo que nos llamó enormemente la atención es la cantidad de ventanas que tenían las casas que dibujaban. Claro. La luz. Y vos ahí te das cuenta que en realidad un rancho en un asentamiento lo que no tiene son ventanas. Exacto. Yo trabajé en los mesones de San Salvador, de la ciudad, del centro histórico de San Salvador. Los mesones son, tú venís caminando por una vereda, ves una puerta como si fuera una casa, abrís esa y ahí adentro hay 20, 30 familias viviendo con chapas de viejas viviendas que se... El gran problema de los niños era la ictericia, por la falta de iluminación y de sol. Así que esto que tú me decís es una constante. Sereta, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un placer. Bueno, y seguimos con este tema, obviamente que seguramente nuevamente la tapa de los diarios estarán entre este gran tema de la reforma de la seguridad social y que volvió un comentarista deportivo a polémica.